Vamos a hablar ahora del Eurofighter, la independencia aérea europea en juego. Aquí se va a hablar del proyecto industrial y militar más grande de la Europa continental, el Eurofighter Typhoon. Este avión representa un pilar fundamental de la independencia tecnológica y operativa europea en el ámbito aéreo. Y para moderar esta charla contamos aquí con Antonio Figueras, redactor de Escudo Digital, en la que hablará con Antonio Nebot, general de brigada del Ejército del Aire. Un aplauso. General de brigada retirado del Cuerpo General del Ejército del Aire. Ingresó en la Academia General en el 79 y ascendió a coronel en 2011. En 2016 ascendió a general de brigada. Fue jefe de la base aérea de Zaragoza de 2016 a 2020. Como piloto ha tripulado Mirage F1 en el 462 Escuadrón, Casa 101 como profesor en la AGA y de F-18 en el ALA 12. Estuvo destinado en los centros de operaciones aéreas de la OTAN CAUC 8 en Torrejón y CAUC 10 en Monsanto, Portugal, así como la representación aérea en el Aerocuerpo en Estrasburgo. Pues vamos allá. ¿Puede el Eurofighter considerarse el pilar de la independencia aérea europea? Buenos días y muchas gracias. Bueno, la pregunta, la independencia aérea europea, claro, el Eurofighter es una plataforma. Entonces, sí podemos hablar de plataformas. Digo esto porque a lo mejor lo comparamos ahora con el F-35 y efectivamente hay una serie de diferencias que podemos comentar ahora. Pero lo que es la aviación de combate, la aviación militar, tiene muchas más cosas. Tiene los sistemas de mando y control, tiene las comunicaciones, tiene los radares y en ese sentido, a nivel europeo, somos autosuficientes. En España en concreto, todo el sistema de defensa aérea, el sistema de radares, las comunicaciones, son de fabricación nacional, llevan muchísimos años trabajando y durante mucho tiempo han sido ejemplo para otros países de lo que les hubiera gustado o lo que están implementando. Dicho esto, vamos a la plataforma. Efectivamente, la plataforma, el Eurofighter, ha sido un esfuerzo europeo desde hace muchos años en tener un sistema independiente de otros países y bueno, se ha conseguido. Se ha conseguido o estamos en la línea de conseguirlo, no solo con el Eurofighter, sino con futuros proyectos, como es el caso del FCAS, que si quieres después hablamos también un poquito de él. El Eurofighter está en dotación ahora mismo en varios países europeos, principalmente Alemania, Reino Unido, Italia, España, también lo tiene Austria. Y bueno, se ha ido modificando, se ha ido actualizando y hay proyectos para mantenerlo operativo durante mucho tiempo. Si lo comparamos con el F-35, pues el Eurofighter es un avión que se empieza el diseño en los años 80. Es un caza, podemos llamar, de cuarta generación plus, muy desarrollado, muy operativo, tiene una componente principal de superioridad aérea y combate aéreo por la agilidad que tiene el avión y en ese aspecto sigue siendo punta de lanza. Pero claro, han aparecido ya, estamos con aviones de quinta generación, como es el caso del F-35. El F-35 a lo mejor todas las cuestiones de superioridad aérea, combate aéreo, el tema de agilidad, no es exactamente lo mismo, pero bueno, tiene unas características furtivas o de baja visibilidad y de guerra electrónica que ya son de una generación posterior. En Europa, teniendo en cuenta la experiencia que se ha tenido con el Eurofighter, pues se ha empezado a trabajar con el FCAS. El FCAS tiene una problemática que se ha comentado antes, un poco enquistada, que esperemos que se resuelva pronto por las diferencias entre Alemania y Francia, pero es un caza de sexta generación. No solamente lo que es el caza, sino todo lo que lleva alrededor, que será el uso también de drones, de sistemas no tripulados, utilizándolos y funcionando de manera conjunta y simultánea. Lo que ocurre con el FCAS
es que es un proyecto ahora mismo que tiene una proyección de futuro, pero no es tangible ahora mismo, no es tangible. Hay distintos países europeos que han optado en esta transición por adquirir el F-35, que es un caza de quinta generación, que complementa o da una transición entre el uno y el otro. En el caso español se ha optado por una decisión muy valiente de dejar el F-35 fuera. Desde el punto de vista industrial y empresarial es una apuesta muy buena, pero muy arriesgada. Es muy arriesgada porque estamos ahora mismo con estos aviones de cuarta generación Plus, y tendremos que esperar a que lleguen los de sexta generación. No tendremos esa quinta generación por en medio. No voy a hablar de si el F-35 es mejor o no, estamos hablando de quinta generación. Es una etapa que deberíamos cubrir de alguna manera. Pero para mí el principal problema no es tanto, y esto ya, digamos, dejamos fuera la parte empresarial y la parte industrial, vamos un poco a la parte operativa. El no complementar el sistema con otra plataforma nos va a llevar que cuando se den de baja los F-18, que no queda mucho, aunque se haya extendido la vida, solamente vamos a tener una plataforma. Entonces, tener una plataforma es una cosa muy, muy arriesgada, no solamente en el mundo militar, sino en el mundo civil. O sea, una flota que puede tener un problema técnico, y ha ocurrido y ocurre a diario, preventivamente se deja la flota en tierra mientras se solventa con la mayor celeridad ese problema que puede haber ocurrido en alguno de los componentes o alguno de los sistemas que tenga la aeronave. Si eso ocurre teniendo una única plataforma, nos podemos encontrar durante un periodo que esperemos que sea lo más reducido posible sin una flota de aviones de combate operativa. Y entonces, desde mi punto de vista, eso estratégicamente no es bueno. En ese sentido, ¿hay que apostar por mantener el Eurofighter operativo hasta más allá de 2040 o acelerar la transición al FCAS? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Vamos a ver, el Eurofighter, o sea, el FCAS, su vocación no es sustituir inicialmente al Eurofighter. El Eurofighter convivirá y será otro de los sistemas, porque el tema del FCAS, como comentábamos, no es solamente la plataforma, sino es el sistema completo. Hablábamos antes de lo de la nube, o sea, trabajar todos juntos. Y el Eurofighter, con las actualizaciones y las modernizaciones a las que se está sometiendo, será parte de eso y podrá trabajar exactamente igual que con los demás. Con lo cual, a tu pregunta de si uno u otro, las dos cosas. Acelerar lo antes posible, precisamente por lo que he comentado de no tener avión de quinta generación en el caso español, y mantener el Eurofighter, primero porque además ha sido una inversión muy costosa y habría que amortizarla de alguna manera, si no económicamente, por lo menos en utilización de la plataforma. Voy a ir un poco al plano político. Para tener una fuerza aérea autónoma en Europa, ¿se necesita mayor coordinación política? Absolutamente. ¿Que no la tenemos? Creo que no. Creo que no. Vamos con la guerra de Ucrania. ¿Qué lecciones ha dejado la guerra sobre la necesidad de mantener capacidades aéreas europeas independientes? Bueno, la guerra, hemos estado hablando mucho a lo largo de la mañana del tema de los drones, que es un tema importantísimo y también podemos hablarlo. Pero no se puede dejar, a día de hoy, no se puede dejar fuera la aviación tripulada. O sea, sigue siendo importante. Lo que hay que buscar son los procedimientos de utilización y de coexistencia de los dos sistemas. Con relación a lo que decías de las lecciones aprendidas, bueno, pues hay una cosa importante, lo recordaremos todos, de hace escasamente un mes. Los ataques que hubo, los derribos que hubo de drones rusos sobre distintos países de la Alianza, y si lo analizamos un poco, eran unos sistemas de un coste reducido y que se ha empleado para derribarlos. Hemos visto distinta información, más o menos contrastada, pero estamos hablando de misiles del entorno
ya no solo la salida del avión, que eso cuesta dinero, sino simplemente el armamento utilizado del entorno de 1 millón de euros. Más del 1 millón de euros, menos del 1 millón de euros, para neutralizar algo que efectivamente hay que neutralizarlo porque produce un daño importante si llega a su objetivo. Pero una cosa que vale pocos miles o decenas de miles de euros, neutralizarla con un misil de 1 millón, en fin, parece un poco desproporcionado. Y esto nos lleva un poco a que la historia se repite de otra manera o con otros parámetros. Esto viene a ser un poco la Guerra Fría. La Guerra Fría, al final, Estados Unidos, de alguna manera, estranguló a la Unión Soviética por el tema económico. Hubo que hacer inversiones, y aquí estamos un poquito en lo mismo. Entonces, ahora hay que ir a sistemas, y bueno, lo estamos viendo, sistemas de fabricación económica, pero sobre todo rápida, porque va evolucionando. Y esto, y no me quiero extender, esto tampoco que nos tiene que llegar a conclusiones de que la guerra del futuro va a ser exclusivamente así, porque estos sistemas, esta guerra, esperemos que acabe más pronto que tarde, no vamos a almacenar todos estos sistemas, primero porque aunque sean baratos, lo que sirve hoy, dentro de 15 días o dentro de un mes, ya está completamente obsoleto. ¿Son los Eurofighter los aviones más apropiados para responder ante las intrusiones en territorio OTAN? A día de hoy sí. A día de hoy sí, porque son unos aviones muy ágiles, son unos aviones muy rápidos, superan 2 veces la velocidad del sonido. Su tiempo de reacción desde que están en tierra hasta que están en vuelo operativos es muy reducido. Y hago hincapié en lo de la velocidad del sonido, 2 veces superior, la velocidad superior al sonido, porque generaciones anteriores no se primaba tanto la velocidad. Hemos pasado de generaciones de aviones como el Mirage F1 o el Phantom, que sí eran capaces de volar a 2 veces la velocidad del sonido, con otra serie de limitaciones y otras tecnologías más antiguas. Hemos pasado a aviones como el F-18 o el F-35 que no tienen esas velocidades máximas. Entonces, a día de hoy, por tu pregunta, es más que adecuado. ¿Y en comparación con los cazas rusos? Bueno, ahí entramos hay diseños rusos, como puede ser el Sukhoi 35, que bueno, tiene unas características similares, superiores, depende de cómo lo queramos comparar. También hay un tema que quería comentar aquí. En una situación de conflicto no es solamente la comparación que hagamos de las 2 plataformas. Evidentemente una plataforma puede ser superior a otra, pero el empleo que se haga, la táctica de empleo, el sistema de mando y control, cómo se organiza el combate, puede decantar la victoria a un avión o a una serie de aviones, aunque no sean específicamente superiores al otro. Vamos a tocar un poco la parte de industria e inversión. ¿Hasta qué punto programas como el Eurofighter refuerzan la autonomía tecnológica española dentro del consorcio europeo? Bueno, pues yo creo que la respuesta es clara, claro que la refuerzan. En el caso del Eurofighter, no recuerdo bien el porcentaje, creo que España tiene entre el 13 o el 15% del programa, pero tiene factorías en España, tiene centros de estudio en España y aunque sea del consorcio, el conocimiento y el saber hacer las cosas queda como parte de la industria nacional. En cuanto a la estrategia europea de defensa, ¿cómo casan proyectos como el Eurofighter dentro de una estructura como la OTAN? Una estructura, bien, bueno, esto sería para estar hablando un buen rato, ¿no? Pero el Eurofighter, a fin de cuentas, es un sistema que está integrado, está en uso en distintos países. Esos países son miembros de la OTAN. Luego, con los procedimientos de integración de OTAN, cada país integra su sistema. Evidentemente, la integración del Eurofighter español es prácticamente la misma que el Eurofighter alemán, pero que no hay un problema serio de integración entre ellos, porque la Unión Europea, digamos, es un ente, pero al final el que está en OTAN no es la Unión Europea como sí, es cada país por separado.
¿Es realista pensar en operaciones aéreas conjuntas a gran escala? ¿O tiene alguna dificultad estratégica? No, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. De una manera u otra siempre se han hecho operaciones aéreas a gran escala. Todos tenemos en la memoria los documentales o las películas de la Segunda Guerra Mundial, los grandes raids de bombardeo que había. Pero si nos remontamos incluso más atrás a la Primera Guerra Mundial, el famoso Mitchell, que habremos oído hablar del americano, bueno, hay un concepto que es el de JFAC, no sé si lo hemos comentado, que es una fuerza aérea o mando componente conjunto aéreo. Es un concepto que parece novedoso, pero ya en la Primera Guerra Mundial se estuvo utilizando. Y entonces utilizaba este señor, no recuerdo que en aquella época creo que era coronel, tenía a su mando cerca de 1000 aviones de los distintos países que operaron en la Primera Guerra Mundial. Para terminar, el futuro tecnológico, ¿hacia dónde va a evolucionar el Eurofighter? El Eurofighter, se ha firmado hace poco el proyecto de modernización, no recuerdo ahora mismo las siglas, con lo cual se le va a ampliar la vida operativa, inicialmente por supuesto año 40, año 60, no me atrevo a dar una fecha. Y salió publicado en boletín creo que hace unas semanas, por la parte española. Como digo, el Eurofighter se integrará en el FCAS como una de las plataformas que trabajará con el FCAS, y bueno, ya llegará un momento que por necesidades de material habrá que darlo de baja porque no será posible ni actualizarlo y la fatiga del material lo impide. Aquí podríamos hablar de los aviones, la seguridad de los aviones, las inspecciones, pero si no nos vamos a pasar de tiempo y va a estar la cosa muy mal. Pues muchísimas gracias, general.